Hemos visto algunas cosas que quisiera resumir muy breve. Hemos visto, este es el tercer sermón sobre la unidad, y fue el fruto, entre otras cosas, de una entrevista que tuvimos con toda la membresía, incluso con los asistentes, y llegamos a la conclusión que tenemos que fortalecer el sentido de la unidad en la iglesia. En el primer sermón, donde tuvimos como referencia a Jesús que ora en el monte por sus discípulos, recordamos que Él dice que seamos uno como Él y su Padre son uno. Él dice que sean uno como el Padre y Él son uno. Y luego remata ese pasaje para que el mundo crea. Es muy importante que recordemos que nuestra unidad no es algo que debemos buscar. Dijimos en ese primer sermón que en la unidad cristiana a la unidad cristiana no se llega. En la unidad cristiana se nace, porque desde que nacemos somos uno en Cristo Jesús. El punto es como aquel pececito que, soñando ser hombre, mirando por entre la rendija de las aguas, un día, por razones de esta fábula que cuento, se vio hecho hombre y se trató de poner de pie, pero al tratar de ponerse de pie, teniendo el cuerpo de hombre, lo único que atinó fue a mover la colita. Y poco a poco descubrió que tenía pies como los hombres y se erguió, pero luego tenía que caminar y no sabía cómo hacerlo, y le demandó un tiempo. Al llegar a cierto lugar tuvo hambre, sentándose en la mesa de un restaurante, dijo: "Buah, buah, buah". Todavía hablaba como un pez. Así que poco a poco entendió algunas palabras y pidió por fin: "Tengo hambre". ¿Y sabe usted lo que le sirvieron? Mojarra en salsa. Esto suena gracioso, pero voy a repetir: la unidad no es algo que se debe buscar, porque si nacimos en Cristo, somos uno en Cristo. Pero creo que la preocupación del Señor Jesús, como la de Pablo, y que vamos a mencionar hoy, es fundamentalmente en nuestra conciencia de esa unidad y nuestros deberes de mantener la unidad. No es que no lo seamos. Si hemos nacido de nuevo, somos uno en Él. El punto es que a veces no somos conscientes de esa unidad. Algo así como lo que le pasó al apóstol Juan. Yo insisto constantemente, a mí me marcó esta porción, cuando Juan pide que venga fuego porque no lo recibieron en cierta parte, y le dice al maestro: ¿por qué no traes fuego como en tiempos de Elías? Y el Señor le respondió: Juan, aún no sabes a qué espíritu pertenece. Se puede ser nacido de nuevo, pero no ser consciente todavía del lugar, del estado al que Dios nos ha llamado. De hecho, en Efesios, en su primer capítulo, en la carta que vamos a ver hoy, una porción de ella, en su primer capítulo, Pablo les menciona que son predestinados a los efesios, que fueron elegidos y que fueron conocidos por Dios y elegidos para que fuesen hechos santos y sin mancha en Cristo. Y luego dice: para la alabanza de su gloria. Y les muestra las bondades de ese misterio glorioso que nos golpea a todos, y que, como enseñaba yo en las clases de la doctrina de la gracia con mis alumnos, desestabilizan aún la iglesia contemporánea, porque no puede aceptar que el hombre no hizo nada, ni ha podido hacer nada, ni hará nada para ser salvo, y que siendo salvo es más incapaz que cuando no lo era, porque se vuelve un eterno dependiente de Dios, pidiéndole todos los días: pone en mí el querer como el hacer. Y luego de explicarles esos misterios, dice: por lo cual, habiendo oído de vuestra fe y vuestro amor por los hermanos, oro para que Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, alumbre vuestro entendimiento. Luego, la unidad está, pero también hay que entender. Alumbre vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Dios os ha llamado. Así que la unidad de la que vamos a hablar no es una unidad denominacional, no es una unidad de cooperación mutua, humana, una sociedad comandita por acciones, sino es en donde ya nacimos, ya somos. Es a lo que se refiere Pablo en un pasaje paralelo, donde dice: si alguno conozco, en Cristo le conozco. El pasado tuyo no me importa.
sé lo que eres hoy, eres mi hermano, has nacido de nuevo y tienes la fe en mi mismo Salvador. Tenemos un mismo objetivo, una misma meta, un mismo pasado, un mismo presente y un mismo futuro. Y por cierto, glorioso, porque Cristo regresará y reinaremos con Él. Así que, hermanos, nos vamos a meter en un tema que he titulado Creciendo en Unidad. Y a manera de introducción, mientras nos ubicamos en nuestra porción, que es Efesios 4, del 1 al 16, ya lo leyeron, quisiera decir que este no es un crecimiento meramente numérico. No dudo, no quisiera, por evitar caer en la trampa de los números que hoy son de moda, las iglesias se evalúan según la cantidad de miembros, y con algunos movimientos heréticos que, pretendiendo alcanzar números, han devaluado tanto la verdad del Evangelio, que ya no es el Evangelio de Cristo. No quisiera caer en el error que por huir de estas mentiras yo dijera que un pastor, una comunidad que se precia de ser verdaderamente cristiana, no quisiera crecer, porque dentro del corazón de una iglesia cristiana hay un amor ferviente por los que aún no han entrado en el reino y que conscientemente sabemos, aunque no conocemos sus nombres, que están esperando allá afuera que les compartamos el Evangelio para responder eficazmente al llamado. Sin embargo, no vamos a hablar de un mero crecimiento numérico, sino un crecimiento en amor y otras cualidades espirituales. Así que el primer punto lo voy a centrar en el verso 1 al 3. La necesaria humildad. La necesaria humildad. ¿Qué dije, hermanos? Yo escribí un blog que se titula Evangelismo o Conductismo. Y en cierta ocasión me reuní con un hermano que dio a entender que cuando alguien les pregunta, ¿están de acuerdo, hermanos? O amén, hermanos, entonces que estaba generando conducta. Pero es lo mismo que decir, me comunico, me hago entender, y de alguna manera que tenemos que interrelacionarnos, porque eso es parte del proceso de la enseñanza. Pero donde les quiero llevar particularmente, para no desviarlos, cerrando este paréntesis, la necesaria humildad. ¿A qué le suena la palabra necesaria? ¿Alguien que grite por allá? ¿Qué es necesario? ¿No fue lo que Jesús le dijo a Marta y a María? ¿Qué hacía Marta todo el tiempo? Amaba a Jesús, lo amaba, pero se concentraba demasiado en las cosas terrenales. Se dedicaba tanto tiempo a las cosas terrenales que olvidaba lo necesario. ¿Y qué es lo necesario? En primer lugar, Cristo, por supuesto. A eso se refería en ese pasaje. Marta, Marta, andas corriendo. Y le puso quejas de su hermana María y le dijo, no le voy a quitar esto. Lo necesario, lo esencial. Así que he titulado este punto la necesaria humildad. Efesios 4 del 1 al 3. Yo, pues, ¿quién está hablando? Pablo. Preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Como el centro de este pasaje, hemos elegido, y su pastor ha elegido, el tema de la unidad, porque hay muchos temas que podríamos profundizar y nos desviaríamos, pero no hay duda que el contexto nos permite hablar también con mucha claridad sobre la unidad. Creo que el peor enemigo de la unidad cristiana es la soberbia. Es el peor enemigo. Acabo de recibir un mail de un pastor en estos días de otra ciudad, no voy a mencionarla, y dice, cuídese de la soberbia que suele mostrarse en medio de los pastores de la ciudad de Bogotá. Eso me incluye. Es decir, que cuando estamos pensando en unidad, lo primero que se tiene que pensar es en despojarme del yo. Durante nuestra entrevista, y quisiera que no lo tomaran como una entrevista para luego acusar desde el púlpito, sino más bien a manera de resumen, y que fue lo que provocó esta serie de sermones. La mayoría dijeron, nos falta unidad, y por eso trabajamos en estos días en eso, a la luz de la Escritura. Muchos decimos, falta amor. ¿Han oído esto alguna vez? Quizá en esta comunidad o en otra. Falta amor. Es que nadie, a la gente le falta que me salude. ¿Sí? ¿Se están oyendo bien?
es que nadie se me acerca. Cuando yo llegué nadie me extendió la mano. Y casi siempre vas a escuchar que esos conceptos están en primera persona. Están centrados en el yo. Cuando la palabra de Dios dice que si alguno quiere ser amigo, debe mostrarse amigo. Y que si tu hermano te ha ofendido, tú tienes el deber de ir a tu hermano, no mandárselo a decir. Lo peor que puede ocurrir es no ir cara a cara y con amor y con humildad decirle: hermana Sarita, me has maltratado, yo quiero sepas que te amo, pero me has hecho este daño. O al menos yo lo he entendido así, porque a veces el peor agente, dije que estamos tocando el tema de ¿qué? De la humildad. El peor agente en este trabajo es Satanás. Ahora mismo, mientras yo predico, Satanás está trabajando. Alcer Sproul Jr. en Medellín me impresionó también y me marcó cuando dijo: hermano, cuando esté leyendo la Biblia, sepa que hay alguien que se la quiere hacer entender bien. El diablo está a su lado, para que usted la entienda como a su manera y no a la manera de Dios. Ahora mismo Él está peleando en los aires para que usted entienda lo que yo no quiero decir y no entienda lo que yo sí quiero decir. Satanás es experto en ello. Le gusta dividir. Maquiavelo es un hijo de sus más importantes hijos en la historia. Divide y reinarás. Ese es el maligno. ¿No fue lo que dijo? Con que Dios os ha dicho. E inmediatamente fracturó la comunión entre Adán y Eva y el Señor. La humildad, la soberbia es el peor enemigo. Para poder hablar de unidad se requiere una negación del yo. Uno mira esta figura real en el matrimonio, por ejemplo. ¿De dónde parten los conflictos del matrimonio? La razón básica es que están casados dos pecadores. Y el pecador siempre por quién propende, por Dios o por sí mismo. Cuando usted hace una consejería de parejas, yo cuando estaba empezando mi ministerio hace bastantes años, yo a veces cometía el hierro, escuchaba a un cónyuge y como que le trataba de dar la razón. Recuerden que yo también tuve que madurar. Yo no nací aprendido y como pastor he tenido que ser tratado por Dios, ir madurando en la fe, en el conocimiento. Y yo no entendía que tenía que escuchar la otra versión también detenidamente, porque casi siempre cuando nos quejamos la culpa la tiene otro y yo soy la víctima. Pero yo quiero decirle algo: el peor enemigo de la unidad es la soberbia. Observen vuestro matrimonio, solamente eso, los que son casados, y verán que cuando uno o ambos, en el mejor de los casos, renuncian a sus propios intereses y se acercan al otro, y a pesar del pecado del otro le dice: mira, perdóname porque te he hecho daño, o quizá no te entendí bien, comienza una restauración de la unidad para poder ser uno. Mire, en la misma momento de la ministración del matrimonio, el ministro regularmente dice que ya no serán dos, sino serán ¿cuántos? Uno. Pero ¿cómo así? Porque la unidad es el reflejo de la Trinidad. Dicen en Efesios que fuimos hechos para la gloria de Dios. ¿Para qué fuimos hechos? Para la gloria. Así que todo refleja la gloria de Dios. Y nuestra tarea es revisar, y como dice también Pablo a los Efesios, comprobando lo que es agradable al Señor, es decir, lo que lo glorifique. Y la unidad no es meramente el tema de la iglesia. La unidad es del hogar y empieza en la familia. La más importante de la sociedad es que Dios construyó. La iglesia fue el resultado del pecado. Si no hubiera pecado el hombre, no hubiera habido necesidad de la sociedad llamada iglesia. Así que, mi hermano, el peor enemigo que tenemos para mantener la unidad es la soberbia. La soberbia no nos deja pedir perdón. La soberbia no nos deja acercarnos al hermano y comentarle con respeto y con amor sus defectos, porque la Biblia dice: exhortando los unos a los otros. La soberbia no nos deja ser enseñables, porque muchas veces cuando nos van a enseñar algo decimos: yo me lo sé, no me lo repita, ya lo leí. ¿No le ha pasado alguna vez que le dicen: sí, ya lo sé, no me lo diga otra vez? Y sin embargo Pablo dice: mira, hermanos, que a mí no me es molesto repetiros otra vez. Parte del mantenimiento de la unidad incluso es repetirle al hermano, a la hermana, en aquello que no ha cambiado, una y otra vez la misma cosa. Porque a Pablo dice: a mí no me es molesto. Quiere decir, el hermano Julio otra vez escribiendo con la mano izquierda. Es que es zurdo. Otra vez, voy a ir a decírselo.
y una y otra vez. ¿Por qué? Porque está peleando por mantener ¿qué? La unidad. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Yo pues, preso en el Señor. Qué aclaración tan importante. A veces pensamos que la unidad es meramente física. Y si estamos en el culto, esa es una tendencia a malinterpretarse. En el culto público somos uno y en la calle ¿qué somos? Nada. Pasa Juan Carlos, no me saluda, me tira el último Cadillac que compró. Pasa el otro. No, la Biblia nos dice que donde quiera que estemos, esa es una relación permanente. Somos uno en Cristo. Es permanente. Dice, yo pues preso en el Señor. Podría ahondar en el tema de estar preso. Os ruego. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Ruega que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La unidad no es una alternativa. La unidad es una vocación a donde debe apuntar todo cristiano. No es una alternativa, no es una opción, es el reflejo de la verdadera vocación. De ahí que cuando estamos desmembrados o divididos, el espíritu está contristado y debemos procurar unificarnos rápido. Solo como ejemplo, cuando dice la palabra, dice que cuando pequemos no dejemos, y el contexto es sobre el enojo, dice que cuando pequemos no dejemos que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Quiere decir que el Señor sabe que habrá momentos en que entre nosotros, como hermanos, como cónyuges, como amigos, siempre habrá momentos de fracción, porque el uno y el otro somos pecadores, somos dos pedazos de hierro o de piedras bien con muchas aristas, pero dice el proverbista, hierro con hierro se pule. El matrimonio, yo he dicho a mi esposa, es la misma figura. Tanto nos hemos hecho daño el uno al otro en el buen y el mal sentido, porque tiene un mal sentido. ¿Qué quiero decir? No debemos hacerle daño a otro, pero es inevitable porque reconocemos que todos pecamos. ¿Hay alguno aquí que no haya pecado? Así que debemos ser conscientes de que mi pecado ha maltratado al otro y no a la inversa, porque siempre estamos esperando que nos vengan a pedir perdón, que mire a ver por qué no me atendió, por qué no me quieren. Pero regularmente la Biblia nos enseña es todo lo contrario. Así que el enemigo peor que tenemos para la unidad es el orgullo. Y por eso dice en el verso 2, con toda humildad y ¿qué? Y mansedumbre. ¿Recuerdan cuando vimos el sermón del monte en las bienaventuranzas? ¿Recuerdan qué es mansedumbre? Dichosos, sí, los mansos. ¿Qué es manso? El que no está presto a reclamar su derecho. El que no ponen en la mesa, no es como aquel hermanito que ponen en la mesa los 5 platos. Son 5 hermanos, providencialmente como los 5 hijos que yo tengo, y los ponen en la mesa el plato de ponqué, y el uno, ese el más grande es el mío. No, todo lo contrario. La mansedumbre es, primero estás tú que yo. Y si tú comes bien, a mí no me importa si como. Y si tú eres feliz, mira que si solamente pensáramos y aplicáramos en esto en nuestra vida matrimonial, seríamos mucho más felices. Yo siempre digo cuando ministro matrimonio, que sobre todo en el curso prematrimonial, que la primera tarea es glorificar a Dios en el matrimonio, y la segunda es meterse en la cabeza que Dios me puso allí para ser feliz al otro, no a mí mismo. El orgullo no deja que nos acerquemos en la unidad. Y algo que me impacta, ¿qué dice luego? Léalo a voz en cuello, hermano, después de mansedumbre, ¿qué dice? Los voy a conductizar. Grítenlo. Y ahora haga esto, dígaselo al que tiene a su lado un poco fuerte. No le vaya a destruir el tímpano, pero dígaselo fuerte. Hermano, ¿alguna vez subió un ascensor? ¿Alguna vez subió un ascensor y se encontró con alguien que sufriera de halitosis? ¿Saben qué es halitosis? Iba a decir una tontería, pecueca en la boca, pero no es así. Pero es una persona que usted ama mucho. Su tío, su primo, un amigo que estuvo en las buenas y en las malas en el pasado, y usted quiere abrazarlo. ¿Cuánto le importa eso? ¿Cuánto le importa eso a un cónyuge cuando se levanta en la mañana y se despierta con la amada? No le importa, porque el amor cubre todas las faltas y el odio despierta rencillas. El amor que proviene de la unidad, que es una realidad en el cristiano, tiende a pasar por encima de los defectos del otro y abrazarle a pesar de.
soportar. El domingo pasado, en reunión de membresía, estuvimos viendo un tema importante que tocó el pastor Cristian con respecto a Hechos capítulo 2, 41, 42, y se bautizaron, y recibieron la palabra y fueron bautizados, fueron añadidos y perseveraban. Y él, a partir de la palabra perseverar, mostró en 5 cosas, si mal no recuerdo, que perseverábamos. Y alguien preguntó, pero ¿cómo perseverar? ¿Cómo lograr el amor y la unidad? Perseverando. La unidad está hecha, pero hay que perseverar, persistir en mantenerla. Tenemos un enemigo primario que es Satanás, pero tenemos un enemigo más peligroso, que es nuestro pecado, que se viste de soberbia y orgullo y no permite la unidad. ¿Qué dijo Jesús? Una casa dividida no prosperará. Porque a veces no alcanzamos algunos propósitos, como una sede propia, o porque quizá no alcanzamos otros propósitos, porque primero la iglesia tiene que estar unificada en un propósito, a la luz de la palabra, pero en un propósito. ¿Soportándoos con qué? No sé si voy a acabar hoy, pero con paciencia. La paciencia es un fruto del Espíritu. No, yo no volví a esa iglesia porque hay 3 señoras que son chismosas, 4 que no cuidan bien los hijos, hay 3 hombres, usted viera cómo saludan de feo. Y ni hablar de los pastores, la mayoría de ellos parece que usan peluca, porque mire el cabello del pastor, no lo soporto. Y este domingo pasado creo que fue a Elizabeth, la esposa de Juan Carlos, que preguntaba sobre el tema. Le decía yo, si Dios nos ha dado el fruto de la paciencia, porque la Biblia dice que ya tenemos todo el fruto, ¿verdad? Si tenemos el Espíritu, tenemos sus frutos. El punto es cómo probar que los tenemos. Y para que se note o se pruebe que tenemos paciencia, ¿qué tiene que ocurrir? Algo que nos impaciente, algo que nos incomode. La palabra soportar, ¿cómo la expresarían ustedes? Con la cara y los hombros. Algunas han montado un Transmilleno en 1 hora pico, que queda uno como pez ventosa pegada en la ventanilla. Queda con la bemba, no colorada, pero queda con la bemba pegada ahí ¿no le ha pasado? ¿Y cuántos de ustedes andaron en otra época en busetas más? Porque no hay que negar que a esas horas ese tipo de servicio no se compara con ninguna buseta que yo andaba antes. Esto es terrible. Y las primeras veces que se montaron les sucedió eso, a lo mejor los pisaban y no querían soportarlo y se echaron 2 o 3 enemigos. Pero con los meses, con los años, ¿qué hacen cuando suben ahí? Papi, no vale la pena que pelees, igual te van a pisar. Más bien cómprate unos guayos, ¿cierto? O ponte una armadura o alguna cosa así. Es lo que está tratando de dar en palabras coloquiales Pablo. Tienes que mirar al hermano, soportarlo con paciencia. En esta iglesia no hay, pero en la iglesia en general hay gente imprudente, chismosa, mujeres que deshonran públicamente a sus esposos. ¡Ay, tal cosa! Y el hermano, el pastor se da cuenta y el pobre hombre baja la cabeza. ¿Sí? Aquí no. Es en otras que yo he ido. Así que lo que está diciendo Pablo en primera instancia es, si quieren unidad, humíllense. Porque la acepción de personas no solamente es socioeconómica, que también lo hay. Hay gente que entra y dice, ¿cómo por qué no me saludan si yo soy Pepito Mendieta? ¿Cierto, Pepita? Y otros es al contrario. Soy tan pequeño. Es una humildad, ¿qué se diría? Una humildad falsa. Hay una diferencia entre humildad y un menoscabo de mi ser. Yo soy lo que soy porque así le complació al Señor y me glorío en lo que soy, y si no soy más es porque Dios no quiso que fuera más. Entonces estoy gozoso porque soy su criatura redimida y soy lo que soy porque Dios quiere que eso sea, y por tanto amo esa realidad. Así que el que me ama me tiene que amar como soy. No estoy hablando del pecado, sino de mi condición de persona, mi condición socioeconómica, y a veces es al contrario. Las personas más prestantes son muy queridas, abrazadoras, apechichadoras, pero los otros con su prejuicio y su complejo, no, es que no me quieren. ¿Y sabe cómo se llama lo uno y lo otro? Sea que sea por los que tienen dinero o los que no lo tienen. Orgullo.
El orgullo no nos deja unir. Por eso me encanta cómo empieza Pablo al hablar en este pasaje de la unidad. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Leemos todos, por favor. Ahora, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Paremos. Cristo sentía. ¡Wow! Cristo tenía sentimientos, percepciones, tenía un sentir. ¿Y cuál era? Sigamos. El cual, siendo en forma de Dios, lo que está diciendo es cual siendo Dios en un español contemporáneo, el cual siendo Dios no estimó ser Dios como cosa a ¿qué? A aferrarse. El cual siendo Sendales, el cual siendo Sánchez, Contreras o cualquier otro apellido, sí, Castaño, que allá veo al hermano Castaño, que es muy querido. No importa lo que yo sea, aquí lo que importa es quién es el que nos redimió a todos y de qué porqueriza nos sacó, porque hay una cosa que sí tenemos en común. Todos y cada uno de los que estamos en este lugar adorando al Señor fuimos sacados de la porqueriza espiritual. Algunas veces esa porqueriza estaba en los lugares más altos socioeconómicos y otras veces más bajos, pero en todo caso lo menospreciado, lo que no servía, lo débil, lo despreciable fue lo que Dios escogió, y esos fuimos. Fuimos. Tenemos un pasado común. Si buscáramos más las cosas comunes tendríamos muchas más razones. Terremoto, ¿han visto un terremoto? De repente empieza a entrar la gente al albergue. Este viene sin un ojo, este sin una pierna, este viene herido por acá, por allá, otro trae un bebé, el otro trae a la suegra enferma. Como sea, todo es producto del terremoto. Y usted viera cómo se abraza. Venga, le ayudo un poquito con agua. Pues esos somos. Somos los sobrevivientes de la hecatombe más terrible que tuvo el mundo, en la caída en el pecado. Y por la gloria de Cristo, Dios nos ha redimido. Hay este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Sí ven? No lo tuvieron que despojar. Nunca dijimos, cuando el diablo lo tentó, dijo, ¿usted sabe con quién está hablando? No, nunca he oído eso. ¿No le pasa a usted? No, en esta iglesia no. ¿Usted sabe con quién está hablando? Nunca he hecho eso. Yo sí lo hice en otra época. ¿Usted sabe quién soy yo? Y después me daba pena más bien decir quién era yo, para que no zapatearan y blasfemaran el nombre de Cristo. Él se despojó a sí mismo. La importancia no está en mí, la importancia está en Él y en el prójimo. El resumen de la ley: Cristo y el prójimo. Yo no estoy por ninguna parte en los 10 mandamientos. Mejor, yo estoy para cumplirlos. Segundo punto, uno por naturaleza. No somos una unidad porque hemos procurado cooperativa. Vamos a ver, ponernos de acuerdo, hermanos. Vamos a tener un fondo para, no sé, para comprar vivienda para todos. No. Somos uno por naturaleza. Miren lo que dicen del 4 al 6 en esos versos, en ese pasaje. Léalo conmigo, por favor. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Me encanta la palabra todos, porque en este contexto está hablando de todos los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. No está hablando de todos los hombres. Así que note usted que tenemos mucho más en común. Pero nos pasa lo de Pedro. ¿Cuál fue la recusación que le hizo Jesús a Pedro? ¿Cuál fue? Le digo, primero reprendió a Satanás. Pedro no era Satanás, pero estaba siendo influenciado por Satanás. Así que le dice, apártate de mí, Satanás. Pedro se agachó y dijo, ¿dónde está Satanás? Estaba asombrado. Y le dijo, ¿y tú, Pedro? Que no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Cuando nos fijamos mucho en la chaqueta, en la pantaloneta, en la manera de hablar, en el cabello, en el género,
en el nivel educativo o en otras cosas. Generamos segregaciones innecesarias. En Cristo somos uno y tenemos el mismo derecho, porque Cristo compró ese derecho de vida eterna para todos por igual. En Él no hay acepción de personas, no hay judío ni griego, no hay varón ni hembra. Y en esto quiero ser enfático, porque a veces el movimiento contemporáneo reformado hace tal énfasis en el rol de la mujer que da la impresión, da la impresión de estarla oprimiendo. Hasta eso hay que saberlo comunicar. Así que, hermanos, Dios nos está llamando a una unidad que ya está dada. Tengo preguntas aquí. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Levanten la mano. Voltéense a mirar. Mantengan la mano arriba un ratico, de castigo al menos. Volteen a mirar cuántos tienen como usted el Espíritu Santo. Hay algunos que a lo mejor están bostezando, como Edwin, pero tienen Espíritu Santo. Tengo otra pregunta. ¿Cuántos fueron llamados a esta esperanza? Que Cristo murió por ustedes, que va a regresar y vivirán con Él eternamente y para siempre. Levanten la mano. Volteen a mirar cuántos hay de esos. ¿Cuántos creen que Cristo es su Señor? ¿Cuántos tienen la fe en la obra que Él hizo y la confianza y la fe puesta solo y únicamente en la Santa Escritura? Levanten la mano. ¿Cuántos creen en el bautismo de agua después de creer? Fe y bautismo. ¿Y cuántos se han bautizado? ¿Cuántos tienen al Dios que hizo los cielos y la tierra como su Dios? Levanten la mano. ¿Cuántos tienen aquí a ese Dios por causa de Cristo como Padre? Abba, Padre, y le ruegan, Padre, levanten. ¿Cuánto le han rogado en estos días? Padre, Padre. ¿Sí ve todos los hijos que hay? ¿Y qué dice luego? ¿El cual es qué? Sobre todos y por todos y en todos. ¿Dónde está ahora el Señor? Sobre nosotros, manifestando su poder. ¿Dónde está el Señor ahora? En mí y en ti. Por eso Pablo le dijo a los corintios: Cristo no está dividido. Ni hay de Apolos, y ahora salió el hermano Luchi, entonces nueva versión de Reedificando, entonces me gusta más el hermano Luchi, o me gusta más el hermano... No, hay diversidad, que es otra cosa, y ese es el punto. Siguiente punto, tercero, unidad en la diversidad. Porque a veces creemos que unidad es homogeneidad. Permítame explicarlo de otra forma. A veces, ¿cuántos tienen hijos chiquitos contemporáneos que fueron de la edad cercana, y del mismo sexo? A veces incluso de sexo diferente. ¿Qué hacían? Los dos chinitos, Manuel Andrés y Oscar Enrique, cuando medio pudieron hablarle a este papá que era tan bravo, los miraba así: tú me obedeces porque yo soy el que manda, ¿cierto? Después aprendí que había que pastorearlos. Todos vamos aprendiendo. Pero yo me acuerdo cuando los iba a vestir, mi amor, íbamos a lugares aquí costosísimos, los más caros, de alta marca, San Victorino. Y allá comprábamos ropa. Una camisita rojita para cada uno, un pantaloncito negrito para cada uno, y los tenis del mismo color, los cordones igual. Y la primera protesta que tuvieron cuando pudieron hablar, cuando yo les dejé hablar, cuando por primera vez vino a mí un libro que les invito a que lean, Cómo pastorear el corazón de sus hijos, de Ted Tripp, que no era John Wayne mandando, sino era por decirlo de alguna manera, el representante de Dios guiando a sus hijos hacia los brazos de Cristo. Pero lo primero que protestaron fue: papi. Y es más, todavía Andrés, cuando dice alguna compra, dice: papá, recuerda que no sea del mismo color de Oscar Enrique. Claro, es que él es racista, este es mono y el otro es negro. No. Cuando fueron a estudiar: Señor, ¿qué quiere un pastor? Que todos mis hijos sean pastores. Y ya fui redimido de que todas mis hijas sean pastoras. No es lo que uno pide. Tiene un sentido equivocado de la unidad. La unidad no es uniformidad. La unidad verdadera se da en la diversidad. Y mire lo que dice en la palabra, verso 7. Léalo conmigo ahora. Voy a pedir un favor: párese cada uno. ¿Por qué jala Viviana, Norman? Dije cada uno, no mentira, siéntense. Cada uno es cada yo. Diga: soy yo.
A cada uno, dice la Escritura, de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Pablo está hablando de la unidad en medio de la diversidad. Está diciendo claramente, no sois idénticos. Como diría mi mamá, que era boyacense. En Boyacá se decía, ay, es que son idénticos. No, somos distintos. Tengo 5 hijos. A uno no le gusta el arroz. Ay, no, pero es que usted es un alcahuete. Hay papás así. En la casa lo que se sirve se lo tienen que comer por obediencia. Yo no hubiera querido ser hijo de ese papá, porque mi Padre que está en los cielos, el mejor Padre del universo, me ha enseñado que me respeta mi diversidad y me concede regalos exclusivos para mí que nunca le daría a Julio, porque Julio nunca sería feliz con ellos. Los hijos también nos reflejan cosas del cielo. Yo tengo hijos. A Oscar Enrique no le gusta el arroz, sufre con... Manuel nunca le gustó el queso ni la leche, pero Manuel, ya lo he dicho varias veces, pobre hombre, desayuna con frijoles, almuerza con frijoles, come frijoles, y en la madrugada si hay un juguito de frijol se refresca. Y solo estoy hablando de una tontería, la comida, pero ¿cuántas veces por una comida nos dividimos? ¿Qué hablar de otras cosas? La manera de vestir, la manera de... ¿sí? La palabra de Dios dice que las mujeres vengan al templo con decoro, vestidas decorosamente. Todo lo que está pidiendo el Señor es que en el contexto social y cultural las mujeres se vistan de tal manera que nos llamen la atención promiscua o malvada, o que podríamos ponerle otro nombre, miradas raras a los hombres. Pero sobre todo que vistan de tal manera no llamen la atención, porque la atención en el culto público, ¿para quién está dedicada? Absolutamente para Cristo y nada más que para Cristo. Pero ahí no dice que vengan con faldas hasta los tobillos. Pero eso han hecho en muchas iglesias. Han querido hacer, hacer a la gente como una especie de uniforme. Y si no están uniformados, entonces no son. Pero eso no es así. Los principios están, viste con decoro. Está bien una falda así decorosa, está bien un pantalón para dama, porque una vez uno dijo, hermanos, que no hay que ponerse a la ropa de los hombres. Y entonces otro pastor le contestó, dijo, ¿y usted cree que el pantalón que tiene mi esposa es para hombre? Dijo, es que no debe vestirse. Repitió 3 veces. Entonces le dijo, amor, ¿me puedes traer un pantalón mañana de los tuyos? Y yo se lo doy al hermano para que se los ponga. No, pero entonces no son de hombre. Dios nos dio principios y tenemos que regirnos por principios. Y a veces nosotros los pastores tratamos de imponerles a ustedes lo que yo creo, violando el principio de la libertad de conciencia, tal como la confesión de fe. Así que hay cosas en las cuales la división está centrada en este punto, en que no aceptamos que el otro sea distinto a mí. Eso se está viendo en la iglesia contemporánea, que quiere extender la obra de Dios. Estoy de acuerdo con Paul Washer. ¿Con quién? Con Paul Washer y con John MacArthur. No me comunica nada a mí John Piper. ¿Por qué? Porque no son iguales. ¿Qué es esto? Así que lo que tenemos que hacer nosotros es proponer. No estoy hablando de una unidad superficial. Ya hemos dicho que tenemos una base única y verdadera. 4º punto, los despojos del sacrificio de Cristo. Miren lo que dice del 8 al 11. Por lo cual dice, la palabra por lo cual o la conjunción está diciendo, está propendiendo, porque el texto anterior se ha mayormente aclarado. Está diciendo, hay que propender por la unidad, hay que ser mansos, hay que soportarse unos a otros, aunque sean distintos cada uno, según el don que Dios les ha regalado. Pero, por lo cual, la razón es que Dios, ¿qué dice ahí? Léalo, hermano. Sigamos. Y eso de que subió, que él, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Si bien el énfasis aquí, no hay duda, podíamos centrarnos en los 5 ministerios y el cesacionismo y el punto si los apóstoles están vigentes, pero ese no es nuestro tema. ¿Cuál es nuestro tema central? La unidad en medio de ¿qué? De la diversidad. Y aquí también Dios está planteando 5 ministerios diversos que cumplen tareas diferentes, aunque
apuntan al mismo objetivo: nutrir, levantar la iglesia. Pero más allá que eso, dice, por lo cual, esa es la razón. Dice que volvió a entrar al cielo. Cristo murió en la cruz y volvió a entrar de donde salió, pero entró con su ofrenda eterna, con todos los méritos de su sacrificio. Y Pablo está diciendo, ¿entienden ustedes de dónde viene su unidad? Su unidad no es meramente humana, su unidad es celestial y eterna. Jamás. Hermano, a mí me dijo un hermano un día hace muchos años, y se me volvió un dicho a mí también: cuando tiene usted diferencias con un hermano, ore, no sea que en la eternidad la casa contigua a la suya sea la de ese hermano que no le cae bien. Se imagina, piensa en el hermano que usted está luchando y le va a tocar ahí al lado. ¿No es mejor que se pusiera de una vez de acuerdo y diga, hermano, si vamos a estar eternamente juntos, lo cual será irreversible, ¿no sería bueno que empezáramos a dialogar y a limar asperezas y amarnos más, a tener más comunión, a tener más amistad? Presentó su victoria. La Biblia nos dice que Cristo venció a Satanás, al pecado y a la muerte, y reclamó su corona al Padre. Mire lo que dice en Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó, ¿hasta dónde? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Lo que estamos mostrando es que Dios, Cristo Jesús, presentó su victoria en el cielo y dijo, esta es mi corona. ¿Y cuál es tu corona? Bueno, porque tú eres el soberano ahora sobre todas las cosas. Tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, y te he puesto por cabeza de la iglesia. ¿Y ellos qué son? Papá para mí. Como si él no supiera, estoy hablando, pero es para hacerlo entendible. ¿Y qué son ellos para mí? Tu cuerpo. Pónganse de pie los que son manos de Dios, de Cristo. Pónganse de pie los que son pie de Cristo. Pónganse de pie los que son bíceps de Cristo. Pónganse de pie los que son boca de Cristo, los que son oído de Cristo, los que son nariz de Cristo. Usted, si es cristiano, es una parte. Hoy no nos toca tocar el tema del cuerpo, pero un pasaje paralelo, Pablo dice que hay partes que consideramos indignas o nos da pena. Quizá las partes a través de las cuales hacemos nuestras micciones de limpieza excretoria, y nos da pena. Pero él dice, aún siendo indignas, porque nos da pena, las protegemos mejor que a las otras, dándonos a entender que cuando consideramos a un hermano un poco indigno, a ese es el que más tenemos que tenerle paciencia. Ven acá, volvamos a hablar, insistámosle, tal vez yo me equivoqué, quizá yo fui el que hablé mal, perdóneme. Pregunta del millón: ¿cada cuánto pide perdón? Y contesta el hijo: ay, pastor, no le pida eso a mi mamá, porque mi mamá siempre, mi papá tiene que ir a rogarle, sacarla del baño, tumbar la puerta porque se encierra, y siempre el pobre hombre se echa la culpa a sí mismo. Claro, esto es una fábula artificiosa que está en mi mente, pero quizá coincida con alguien. Recogió despojos. Mire lo que dice Isaías 53, 12. Por tanto yo le daré partes con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por transgresores. Trajo dones. La palabra despojos es la misma palabra que se utilizaba cuando un rey iba a la guerra. Si el rey vencía, cogía todos los bienes del enemigo. Bueno, aquí hay una figura que, si no es perfecta, al menos dentro de mi comprensión, lo que está diciendo es que cuando Cristo entró al cielo y venció, él tuvo derecho a recoger despojos, y uno de los despojos fue dones que trajo para los hombres. Dones. ¿Con qué propósito? Para equipar a los santos. Y eso es lo que se lee en el original. Si usted mire con cuidado, en el verso 12 dice, a fin de perfeccionar, ¿a quiénes? Para eso trajo esos dones, a los pastores, a los maestros, a fin de perfeccionarlo. ¿Para la obra de qué? En esta versión dice del ministerio, pero Hendrickson dice que en la versión de las Américas dice para la obra de ministerio, y no es lo mismo, porque de él, ¿qué significa? General, pero de ministerio quiere decir que cada persona que está ahí sentada tiene un llamado a servir en la iglesia. Eso es lo que está diciendo.
cada persona de la iglesia debe servirle algo al cuerpo. Perdónenme una pregunta. Si la oreja no le sirve, la única parte que no nos sirve, ¿cuál es? Del cuerpo. Que no nos sirve para nada. ¿Ah? La gran discusión teológica de los siglos anteriores. Los ombliguistas y los no ombliguistas. Eso es lo único que... ¿Y esto para qué? No sirve. Pero es que no es sino una muesca, una marca de lo que sirvió, porque sirvió cuando estamos en el vientre de la mamá. Ya no sirve, por tanto está ahí. Pero dígame qué parte del cuerpo no le sirve. Es lo único. Pero los dedos, ¿para qué sirven? Para tomar. ¿Para qué sirve la boca? ¿Para qué sirve? ¿Hay alguna parte del cuerpo que no sirva? Entonces, por favor, párese, póngase un momentico de pie. Ahora, hermano, le pido que se ponga de pie y voltee a mirar a todos los hermanos que más pueda. Y sepa que no importa qué parte del cuerpo ocupan, son útiles en el cuerpo y tienen una tarea que cumplir. O si no, Cristo no nos hubiera llamado cuerpo. Tomen asiento, hermano. El que a usted le parezca más vil, como el que está ahí atrás, que se llama Pecosville. Sí, esto porque algunos se ofenden. Ahora, lo que está diciendo Pablo es que los pastores fuimos dados para perfeccionarlos a ustedes hasta que realicen servicios específicos en la iglesia. No afuera, es dentro. Alguna vez a mí me contó, fue el pastor, hoy tenemos el privilegio de tener pastor, esto está, ¿cómo se llama? Está la lumbrera aquí, alumbra aquí adelante, el pastor Amaya de la mesa, el pastor David del Espinal, son intermunicipales, y el pastor aquí, conciudadano de aquí, el pastor de Reedificando en el sur. ¿Alguna vez le pasó al pastor Rafa que el hígado salió, fue a la esquina y volvió? ¿A dónde trabaja el hígado? Dentro y hacia el cuerpo. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Una mala interpretación hace que haya división. No, yo cumplo con venir, pastor, y traigo mi diezmo, y yo hago mis cursos. ¿O es que usted ha visto que no? Hermano, pero salude a los hermanos, un abracito, entérese de las personas que están pasando prueba para orar. Mire, aquel hermano quizá tenga un beneficio para usted o viceversa. No. Ponemos las manos, ¿verdad? Pero aquí Pablo nos explica que así como funciona el organismo, es hacia adentro y para sí mismo. Esa es la unidad. ¿Hasta cuándo? Verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Voy a pedir el favor que se retiren ya mismo todos los que ya llegaron a esa estatura. O sea que nos toca seguir en unidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva Cristo. Y mire lo que dice el verso 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabe qué dice otro comentarista? Hasta que seáis llenos de la plenitud de Dios. Y eso me gusta más. No estoy diciendo que la escritura está mal escrita, pero me gusta este comentario. Hasta que todos estemos llenos de la plenitud de Dios. Eso cambia la perspectiva. Yo no estoy aquí meramente para caerle bien a todos, sino que yo quiero servirle a todos, porque yo quiero que en mí la plenitud de Cristo crezca hasta llegar a un nivel en donde la gloria de Dios sea vista en mi rostro, en mi vida, en mi conducta, en mi manera de vivir. Así que, hermanos, esa es la medida a la que tenemos que llegar. Mire lo que dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 11. Eso no le ocurría sino a los tesalonicenses y a las iglesias bautistas de Estados Unidos, de Centroamérica y las de Bogotá, todas, menos esta. De una vez aclaro. 2 de Tesalonicenses capítulo 3 verso 11. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. Yo voy a decir algo, espero que nadie se ofenda, pero corro el riesgo y pido perdón. Pero yo quiero decir, no quiere decir que la iglesia esté enmudecida y no tenga derecho a criticar los pastores y a criticar la iglesia en conjunto. En la entrevista que tuvimos, ustedes verán que incluso le solicitamos en un punto que nos dijeran en qué estamos mal para mejorar. Pero aquí lo que está diciendo es que hay gente que es dada a criticar con una vocación maliciosa. Claro, como es
Señora Satania. Por eso es que ahí así la saluda el pastor, ¿cómo se llama? El pastor Cristian, ahí así. Pero a mí no. Vocación maliciosa. Cuando uno no tiene nada que hacer, tiene que ocupar la mente en algo. Y lamentablemente casi siempre la ocupa en cosas perversas. Los que estamos ocupados de hacer la obra de Dios. A mí me encanta mucho lo que cuando lo invitaban a Nehemías a que dejara de reedificar, los enemigos querían que él parara la obra y dijo, camine, que llame a Nehemías, que vamos a dialogar, pero lo que querían era detener que la obra. ¿Y sabe qué les mandó a decir? No tengo tiempo, estoy reedificando. Cuando una persona está sirviendo en la obra de Dios, no tiene tiempo de ciertas cosas. Y voy a decirle algo, a esas personas casi nunca le llega el chismoso, el mentiroso, el criticón. ¿Por qué? Porque esas personas no prestan el oído para, hermano, mire, estamos trabajando en la unidad, quizá usted malinterpretó, hable con Julio. Él tiene su manera de ser, quizá la ofendió, pero yo sé que si habla con Julio, yo le conozco un poco mejor, y Julio es un hombre noble. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? Pero aquí dice Pablo a los tesalónicos que habían personas vagas, que tenían tendencias a destruir. Y esa no debe ser la tendencia natural nuestra. Es nuestra debilidad, sí, por causa del remanente de pecado, pero no nuestra tendencia. ¿Y qué dice? Que la unidad también tiene que ver con la fe y el conocimiento de Dios. No se confunda. No son meras enseñanzas intelectuales, no son meras reglas morales, sino, como antes lo dije, la plenitud de Dios en nosotros, conocer a Dios. Y escúcheme bien esto, servir a Dios. ¿Cuántos quieren servirle a Dios? Y yo tengo una máxima, esta le pueden anotar Obdulio, y no es dogma, ni es principio bíblico, ni está en ninguna carta, pero yo digo, servir a Dios sirviendo a la iglesia. Esa es la mejor manera de servir. ¿Para qué? Verso 14. Ya estoy entrando en el cierre, hermanos. No os desesperéis. Para que ya no seamos, ¿qué? Fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia, ¿qué? Hay predicadores modernos de las mega iglesias hoy en día que dicen que Dios no sabe lo que va a pasar mañana. Ya por ahí hay uno controvertido que ya... Hay otros que aseguran doctrinas extrañas. Hay otros que profetizan al oído. Y las personas que no tienen cimiento bíblico y las personas que no sirven en la iglesia son proclives, no que quieran necesariamente conscientemente hacerlo, pero son proclives por su pecado remanente a oír novedades. Les encanta la novedad, porque noten que en este pasaje dos elementos son importantes: la doctrina y el servicio. La doctrina para estar fundado sobre la roca, y por supuesto como resultado el querer servirle al cuerpo de Cristo. Aferrados a la verdad los unos de los otros en amor, crezcamos. Escúcheme bien, si a un bebé le crece más un miembro que el otro, ¿usted qué piensa? ¿Usted no se ha puesto a pensar que hay personas aquí que llevan 2 años y ya están empezando a servir en la iglesia, y usted lleva 50 años, estoy mintiendo porque apenas llevamos 15, y usted todavía ni siquiera se anima? ¿No se ha puesto a pensar eso? Algo no está normal. Si un ojo ve menos que el otro, ¿cómo está el cuerpo? Tenemos la responsabilidad recíproca, comunal y unitaria de crecer. De ahí que el retraso de uno es el retraso para los demás. Cuando usted no toma, no adelanta, no crece, detiene al resto del cuerpo. Porque si usted mira un rebaño, el pastor está pendiente del que va adelante y de cuál más, del último. Y el último es el que marca el ritmo. Avanzaremos y crecemos como el último se mueva, como el último corra, no como el primero, porque la compasión pastoral es mirar al más pequeño y animarlo. Vamos, anímate. ¿No les pasa a veces en sus clases de escuela dominical que hay unos hermanos que son más alumbrados, o como dirían en Cali, son más alumbrados? Y pues sí, qué bonito que sean alumbrados, pero para su nivel nada que verlos. Y los hermanitos que llegan por primera vez y estos llegan a hablarles de alta teología, si bueno, toda la teología es alta porque alta habla de mi Señor, pero sí. Y entonces la otra personita, o como alguno ha ido a tratar de estudiar inglés y llega y hay 2 o 3 aviondos y aquí saben que estoy hablando inglés, ustedes no entienden. Y entonces los otros querían aprender, ¿qué?
I am, I love, I pray for you. Look into me, please. I don't speak in English. I don't understand. Yo sé que todos están traduciendo. Esto aquí tenemos traductor. Así pasa. Así que los miembros que somos supuestamente, y digo somos porque el pastor tiene que estar un poquito más alumbrado que los demás. Es lo que hace Dios para poder guiar a la iglesia. No es de orgullo, es la verdad. Pero los que estamos un poquito más alumbrados tenemos que mirar con paciencia y amor a los que a veces ni entienden. Hermanos, que yo no diezmo porque es que a mí me parece que... ¿Por qué mira a su esposa? Estoy bromeando, nadie está mirando a nadie. Y yo le voy a decir algo. ¿Qué hay que decirle? La persona más alumbrada le dice, ¿sabe qué le diría? No diezmes hasta que no entiendas. Cuando lo entiendas, hazlo. Para que lo hagas no por necesidad ni por fuerza, sino con gozo, con júbilo, alegría. No le des a nada al Señor porque te tocó, porque lo único que toca es morirnos. Al Señor hay que darle la gloria, la honra, la alabanza y las primicias de todo lo que somos, porque de Él somos, en Él vivimos y para Él vivimos y para Él sea la gloria. Pero no lo molesta. Ánimo, ya vendrá. O se sienta y le abre la Biblia y dice, mire estos versículos. Pero a veces el orgullo. Yo he ido a iglesias donde... ¿Usted no entiende la doctrina de la gracia? ¿Qué es eso, su merced? Yo lo único que voy es que Cristo murió por mí y eso será suficiente para ser salvo. ¿Y usted cree que murió? Sí. ¿Y usted cree que Él va a volver? Sí. ¿Y usted cree que le abre la palabra? Sí. ¿Y la entiende toda? No, Señor. Así que usted no entiende que es la gracia ni que es la doctrina. No, Señor, pero yo estoy arrepentido de mis pecados, he invocado el nombre de Cristo. Esa persona, si se muere hoy mismo, va directamente al cielo. Pero el prepotente calvinista, ¿no sabes eso? Déjame te lo explico. Pero con qué orgullo. Dígale al codo que le explique a la axila por qué huele mal cuando nos echa desodorante. Díselo, por favor. Y para no hablar de cosas más brutas y vulgares. El cuerpo se ama el uno con el otro. Cuando una parte del cuerpo colisiona, el cuerpo, alguna vez ha tenido intoxicación gástrica, todo el cuerpo se detiene. Cuando duele un ojo, un golpe, el cerebro se paraliza. Somos un cuerpo. Y voy a ir terminando aquí, hermanos. Quisiera decir mucho más, pero mis pastores, Dios alabe la pluralidad, me han puesto tiempo límite. Y sé que ustedes también. Verso 16 finalmente. Yo quiero que noten, dice, acaba de decir Cristo en el verso 15, ¿verdad? Y dice, de quien todo el cuerpo, ¿de quién es el cuerpo? Bien concertado y unido entre sí todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Cristo es la cabeza. Él es el que concerta y une. Mi comunión con Dios redunda en mi unidad más sólida con mi hermano. ¿Qué quiero decir? Que muchos de vosotros no han podido entrar en la unidad porque sus vidas devocionales son paupérrimas, son pobretonas, oran poco, buscan poco de Dios. Yo he aprendido que entre más oro, por razones que no entiendo, amo más al hermano. Y no necesariamente porque haya tenido muchos cambios, sino porque el amor de Cristo me constriñe. El amor de Cristo me constriñe. Él ha hecho de la iglesia un cuerpo vivo, y si vive, por tanto, se nutre entre sí. Vamos a suponer que ustedes son las arterias del cuerpo. ¿Quieren tomarse de las manos, incluso de columna, de hilera a hilera, por favor? Piense usted, la sangre está fluyendo. Hey, ¿cuántos están conmigo? ¿Qué se siente tocar la mano del hermano y sentir que él también es un redimido? La sangre está fluyendo, hermano. Ustedes son las arterias del cuerpo. Piense si abruptamente rompa alguna de las dos manos. Córtela. No literalmente. ¿Qué pasaría con el cuerpo? Hermanos, y yo quiero pedirles un favor. Acuérdense que los pastores somos parte del cuerpo también.
y salimos de entre vosotros, porque vosotros por gracia nos honrasteis, nombrándonos o reconociéndonos o aceptando el don que tenemos, por el cual Dios nos ha impuesto al frente de vosotros. No nos pusimos aquí arbitrariamente, fue de parte de Dios y parte de vosotros, y tenéis todo el derecho a criticarnos, a amonestarnos con amor y con respeto, pero también tenéis el deber de sujetaros en todo a vuestros pastores, porque nosotros velamos por vuestras almas. ¿Sí ve? Recíproco. ¿Cómo terminó esto, Señor? ¿Cómo termina? Para ir edificándose ¿en qué? El amor. Y ahí voy a terminar. Escuche esto. Uno a veces lee y lee. Ya terminamos. Pero la palabra más importante, en mi opinión, la mencionó Pablo al final de esta porción: en amor. Volté a mirar cómo amar a la esposa del pastor de una manera bíblica. Cómo amar a la hermana Sarita. ¿Cuántos de ustedes, ese par de no tan jóvenes hermanas, ustedes saludan y les dan un abrazo? Ellas me recuerdan a mi mamá. Dice que a las ancianas, ¿como a quién? Como a madres. A las jóvenes como a hermanas o hermanos, sin malas intenciones. Y a los ancianos como a papás, con amor, con cariño. Pero tengo que decir que muchos de nosotros, aún en nuestros hogares, no estamos aprendiendo lo que debiéramos, y por eso no lo reflejamos todavía en la iglesia. ¿Cómo amarlos? Y hay una sola manera, y aquí quiero cerrar. Primera de Corintios 13, del 4 al 8. Esto es lo que está pidiendo Dios para mantener el vínculo estrecho y glorioso de la unidad del cuerpo. Amarnos. ¿Y cómo es ese amor? Y aquí dice: el amor es sufrido. Aguanta. Entre mi esposa y yo hicimos un pacto. Nunca la palabra separación se mencionará entre los dos. No importa lo que suframos, no importa los momentos críticos que por mi pecado he hecho sufrir a mi pobre esposa y a mis hijos, la palabra separación no existe en nuestro lenguaje, porque fuimos unidos primeramente para la gloria de Dios, y en segundo lugar, bien dije, unidos. Y lo que Dios unió, el hombre no lo separará nunca. Y usted y yo, si somos cristianos nacidos de nuevo, estamos unidos. No importa cuánto la oreja ¿no ha visto mi oreja tratando de irse de la cabeza? No va a poder. Y cercenarla es ir contra el cuerpo. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no es egocéntrico, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre. Al otro día viene el hermano y le dice: hermano, sí, ayer la pisé, pero qué pena, hoy la pisé de nuevo. Y le dice: no importa, estoy arrepentido. No importa, yo te creo. Porque el amor, ¿qué? Todo lo cree, todo lo espera. ¿Y qué significa que todo lo espera? Espera gratitud, ingratitud, recompensa, desagradecimiento. ¿Qué importa? El amor se da. Porque el amor es uno de esos maravillosos atributos de Dios que no espera nada a cambio. Que vivamos en ese amor es lo que va a mantener también la fortaleza de la unidad. Y por último, el amor. Estaba pensando en estos días, tengo ovejitas. Yo sé que hay iglesias que tienen más personas más de antaño, pero yo tengo ovejitas de hace 12, 13 años, 10, 8, 9, 7, 5 años. Ayer era un pequeño homenaje a Juanita en mi casa, y fueron niñas que prácticamente llegaron aquí como Sofi, prácticamente nacieron acá. Si ese factor no coayuda a que seamos uno, ¿qué más podrá ayudar? Pero sobre todo, que Cristo murió por todos y somos uno